Hola, buenas tardes. Gusto saludarlos a todos y a todas en esta tercera charla del ciclo de charlas que hemos eh, considerado para las municipalidades. Todavía siguen entrando participantes, así que vamos a esperar unos segundos para dar inicio a la actividad. Perfecto. Bueno, en primer lugar, eh, tal como les decíamos la semana pasada, estamos muy contentos porque tenemos a más de 200 municipalidades que están inscritas en estas charlas. Déjeme leer ahí porque a veces se escucha PPT. Sí, les vamos a mandar los PPTs de las charlas anteriores, no se preocupen. Bueno, los queremos dejar en primer lugar con don Jorge Araya, que es académico director de capacitaciones de la Asociación Chilena de Municipalidades y que se encuentra con nosotros para dar unas palabras de bienvenida justamente a este ciclo de charlas que estamos organizando conjuntamente. Don Jorge. Muchas gracias, Natalia. Mis saludos para ti, para Mónica y al Tribunal Constitucional, nuestro saludo y nuestro afecto por haber tenido esta iniciativa. Tribunal Constitucional que claramente uno se siente más lejano, no es una institución que esté en contacto cotidiano con el público. Entonces, es especialmente valorable que hayan decidido abrirse, tener esta apertura a la comunidad para tratar con gente de todo el país, como lo hacemos ahora, temas que son muy técnicos, muy complejos, jurídicos, digamos, pero que son de mucho interés y que tienen implicancia en la vida cotidiana de las personas, ¿ya? Acá nosotros hemos acuñado un poquito, yo por lo menos lo planteaba así en un artículo que escribí, que capacitarse es un derecho y un deber, ¿ya? Creo que tenemos el derecho todos de capacitarnos, pero también tenemos el deber de capacitarnos. La función pública en general nos desafía día a día con distintas materias, con leyes que se van aprobando, iniciativas legales, nuevas políticas públicas que van haciéndose realidad, y todo eso implica prepararnos para nuevos escenarios. Pero además la realidad es cambiante, aparecen nuevas amenazas, aparecen nuevos desafíos, y todo eso implica informarnos, capacitarnos, adaptarnos a las nuevas realidades. Y entonces en ese sentido es muy importante los temas que vamos a tratar, que nos permiten saber, bueno, cómo se desenvuelve el país, qué rol cumplen las distintas instituciones, y en este caso temas muy concretos que tienen que ver con la inaplicabilidad por motivos de inconstitucionalidad. Por lo tanto, nada, yo quería dar mis agradecimientos, estamos felices de ser patrocinantes de esta actividad y de estar invitando a la gente de todo el país para que tengan esta oportunidad de capacitarse con nosotros. Así que gracias a todos y cuenten con nuestro apoyo permanentemente. Muchas gracias, don Jorge Araya. Estamos muy contentos justamente de tener esta iniciativa y estarla organizando, digamos, con las asociaciones de municipalidades. Le doy las gracias por sus palabras. Les quería comentar que yo la semana pasada me comprometí a que íbamos a responder las preguntas que los participantes nos estaban haciendo, pero esta modalidad de Zoom no es muy amigable para ese efecto. Y estuvimos pensando, y aprovecho desde ya de convocar, digamos, a don Jorge a esta actividad, hemos pensado que podríamos generar una instancia presencial acá en el tribunal, en la cual podamos, obviamente lo más probable es que puedan venir las personas de las regiones más cercanas a Santiago y de Santiago, pero que podamos hacer en formato híbrido, en que los podamos invitar a presenciar alegatos acá en el Tribunal Constitucional y luego podamos ir a una sala de reuniones o según la cantidad de asistentes que tengamos y compartir quizás un momento con los ministros que puedan del tribunal para justamente poder responder las preguntas que ustedes nos han ido haciendo en estas charlas. Y podemos tomarnos el tiempo que sea necesario para poder justamente atender a sus requerimientos. Y esa jornada
la haríamos en formato híbrido para que también puedan participar los y las abogados, sé que nuestro público es principalmente abogados, que estén en las distintas municipalidades. Así que vamos a fijar una fecha y se las vamos a comentar para que podamos tener, ojalá, una reunión presencial al menos. Bueno, en esta charla quiero dejar con ustedes a doña Mónica Sánchez. Ella es abogada, es magíster en Derecho del LLM, mención Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica, es oficial primero abogada desde el año 2010, fue también secretaria abogada subrogante en el 2018 y 2019, ha sido relatora también del tribunal, ha sido funcionaria del Poder Judicial y ha sido también profesora de diversos cursos que se han dado tanto en el tribunal como en diferentes universidades. Así que, sin más, dejo con ustedes a doña Mónica. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos a todos. Quisiera partir con una reflexión de un caso. Con fecha 30 de agosto de 2021, la ilustre Municipalidad de Nogales presentó un requerimiento donde en su parte petitoria solicitó la inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de los artículos 19, número 2 y 20 de la Constitución Política de la República, artículo 5, inciso segundo de la Constitución Política de la República, en relación con sus artículos 1 y 4 y el 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos, para que ello incida en un proceso sobre el recurso de protección seguido ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Ese rol, se asignó un rol el 11754, pero lamentablemente fue declarado inadmisible, derechamente inadmisible, ni siquiera alcanzó a hacerse una cuenta de admisión a trámite. ¿Por qué hago esta reflexión? Porque dentro del levantamiento que se hace en Secretaría, respecto de las municipalidades, podríamos decir que a la fecha, las municipalidades han requerido a esta magistratura más o menos un mayor número de más de 200 causas que han sido iniciadas por las municipalidades a nivel de país. Tenemos de diversas comunas, de norte, sur y centro. ¿Por qué es importante? Porque el porcentaje de los requerimientos de inaplicabilidad que pasan la admisibilidad es bastante escaso. La mayoría, digamos más o menos un 60%, 70% no pasa la admisibilidad. Entonces es importante tener algunos conceptos, ideas de lo que significa requerir ante esta magistratura. Quizás el tiempo se va a hacer un poquito más corto, puede ser que más adelante podamos continuar con este análisis, pero es importante tener en consideración cómo se tramita la inaplicabilidad. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un requerimiento muy bien elaborado, muy bien fundamentado, con las normas que yo sé que de fondo que están bien argumentadas, citando jurisprudencia, doctrina, pero si yo no sé tramitar ante el Tribunal Constitucional no me va a servir de nada. Y la idea es llegar bien. ¿Qué es importante? Partamos del principio, como dicen por ahí. Cuando uno llega a esta magistratura, de hecho, esta charla se titula La acción de inaplicabilidad. ¿Es acción o requerimiento? Tenemos que recordar siempre de que no podemos hablar de recurso. No es así, porque recurso significa impugnación, es volver a recorrer, recurrir. ¿Recurrir ante quién? Ante un Tribunal Superior de Justicia, para que el superior lo enmiende conforme a derecho, ¿cierto? Pero la inaplicabilidad no es así. El objetivo de la inaplicabilidad no tiene que ver con que yo estoy impugnando una resolución judicial. Lo que yo necesito es que el Tribunal Constitucional declare uno o más preceptos inaplicables por ser inconstitucionales en su aplicación en la causa que se está tramitando ante un tribunal ordinario o especial, por ejemplo. Bueno, yo quiero de contarles ahora con esta presentación que, perdón, el año 2022 nosotros cerramos con 1.230 ingresos
terminamos bastante con unas cifras, ustedes la ven, de 1468. Quiero hacerles esta muestra porque, si se fijan, la cantidad de requerimientos de inaplicabilidad es bastante mayor. Nuestro trabajo radica en la inaplicabilidad. Fíjese, el año pasado cerramos en 1.194 requerimientos de inaplicabilidad. Así que esta tercera cámara quizás a veces no lo es tan así. Aquí hay una muestra del mapa, más o menos, de cuánto es lo que se requiere en regiones al Tribunal Constitucional. La mayor cantidad se lleva a la región metropolitana, Valparaíso. Ahí ustedes más o menos pueden visualizar un poco en la presentación que les compartimos. Este año, de enero a abril, llevamos 351 ingresos. De hecho, hasta ahora ya superamos los 400 ingresos. Quizás, claro, vamos a comparativo con un tribunal o con las cortes es bastante menor, pero para nosotros es significativo. Bien. Aquí hay una muestra en general de que desde el porcentaje de inaplicabilidades, cuando se piden las impugnaciones respecto de preceptos legales, hay un panorama aquí de cuáles son la mayoría de los casos que son impugnadas normas. Por ejemplo, tenemos el Código del Trabajo, si se fijan, hay 63 impugnaciones, en lo que va de este año nomás solamente. El Código Procesal Penal se impugna bastante. La Ley de Pena Sustitutiva, la Ley de Tránsito, en el fondo también la ley Emilia. Y así ustedes pueden ver más o menos este panorama. Quiero avanzar un poquito. Este es un gráfico que muestra cómo ha ido avanzando y las bajas o alzas de ingresos de esta magistratura en general. Bueno, ahí tenemos un panorama total desde lo que es desde el periodo 2006, que fue cuando ya empezó a aplicarse la inaplicabilidad del Tribunal Constitucional, hasta la fecha, de cuántos requerimientos llevamos. Bueno, a lo que vamos en lo que a mí respecta es la tramitación del requerimiento de inaplicabilidad. Bien, en el tribunal tiene que presentarse el requerimiento de inaplicabilidad. Se puede presentar por escrito, claramente, por tramitación electrónica, de manera física, en el fondo presencial, o también tenemos un buzón creado al efecto. Lo curioso de la presentación que nos dice la ley orgánica es que las inaplicabilidades tienen que ser presentadas patrocinadas por abogados, y además deben fijar domicilio en Santiago. Eso es algo curioso que mantiene la ley orgánica actualmente, como las presentaciones y está rigiendo ahora el auto acordado de tramitación electrónica. Basta con presentarlos inscribiéndose y no es necesario cumplir con este requisito específicamente. Si vamos acá a la presentación propiamente tal, cuando ustedes quieran presentar el requerimiento de aplicabilidad, tienen que hacerlo pinchando justamente esta parte donde dice ingresos y requerimientos. Ahí los invito a todos los abogados que no se han inscrito a que se inscriban en nuestra página web, pinchen y digiten la clave única. Ustedes tienen que solicitar una clave y se les va a habilitar. Es bueno que estén inscritos. Bueno, esa es nuestra página web, así que ojalá la guardaran dentro de sus páginas favoritas. Bien, continuando con la presentación. Aquí sí. Ok. Pero un poco, ahí está. ¿La ven? ¿Está compartiéndose, no? No.
Bien, una vez que se presenta el requerimiento de inaplicabilidad, hay algo muy importante que es la suspensión de procedimiento. Mónica, se dejó de compartir, me parece. Se cayó entonces, a ver. ¿Ahí sí? Ahí se Ya, está cargando. perfecto, muchas gracias. Estaba preocupado por eso. Bueno, a ver, una vez que se presenta, ¿qué es importante tener en consideración siempre, siempre, siempre cuando uno presenta un requerimiento de aplicabilidad? Es que solicite la suspensión del procedimiento. ¿Por qué? Porque, bueno, salvo en algunos casos específicos que puede ser a lo mejor un juicio, un proceso civil que quizás delata conocimiento, en general es muy importante solicitarlo porque esto no opera de oficio. En un otro sí, solicita la suspensión del procedimiento. ¿Por qué? Porque puede ser que, si no lo solicito, una linda sentencia que a lo mejor que logre del Tribunal Constitucional no va a tener ni efecto ninguno en el tribunal que está conociendo la causa, porque a lo mejor esa causa, o sea, no tiene dónde aplicarse la sentencia nuestra. Entonces es importante paralizar el proceso para los efectos de que el tribunal estudie y, en definitiva, decida si va a declarar inaplicable un precepto legal en ese proceso que se está siguiendo hasta un tribunal específico. Entonces no olviden solicitar esa suspensión de procedimiento. Ahora, es importante tener en consideración que ahí dice ahí, el efecto de erradicación en sala. ¿Por qué? Porque en la tramitación, que es un poquito distinta a lo que uno podría hacer en un tribunal colegiado, por ejemplo en las Cortes, o en la Corte Suprema, o en las Cortes de Apelaciones, un recurso, en este caso un requerimiento, pero en un recurso normalmente ve la admisibilidad y luego la sala decide, pero acá va primero a la sala el proceso de admisibilidad y luego de que ya pasa al fondo, pasa al pleno, o sea, de 5 ministros pasan a conocer 10. ¿Por qué les adelanto esto? Porque resulta que la suspensión del procedimiento siempre va a ser de prerrogativa y facultad exclusiva de la sala, tanto de alzar la suspensión como de dejarla sin efecto, perdón, de dar lugar a la suspensión. Entonces, puede ser que por ejemplo, en un proceso X, ya estando en pleno, a lo mejor se necesite alzar la suspensión para los efectos de quizás dar curso progresivo a algún advenimiento que se llegó en la gestión pendiente y se necesita que aquí se hace para esos efectos. Entonces, ¿quién va a conocer? No va a ser el pleno, sino que va a ser siempre la sala. Ella es la ama, dueña y señora de la suspensión. Bueno, también ahí le pongo una nota que es la solicitud de reserva. Es importante, dado como estamos ahora con el auto acordado número 44 de la Corte Suprema y las normas, por ejemplo, normas tributarias, sabemos que en causas de menores requieren reserva, pero no obstante ello nosotros tenemos una premisa en el tribunal que nosotros dejamos en general los procesos públicos. Entonces es importante que también en su requerimiento de inaplicabilidad solicite la reserva de ciertos documentos que ustedes estimen sensibles, que ustedes saben más que nosotros, porque son los primeros que van a presentar, que hay ciertos documentos que son de carácter sensible y que requieren su reserva. No obstante que nosotros, de todas maneras, hay veces que nosotros reservamos ciertos antecedentes y queda a la decisión posterior del Pleno de poder reafirmar ese tipo de decisión. Pero se les sugiere siempre que lo soliciten ustedes. Bueno, luego de aquello, tenemos que, una vez presentado el requerimiento, en Secretaría se hace un estudio para efecto de que el presidente o presidenta del Tribunal Constitucional asigne sala y relator aparte del rol. Aquí no es una distribución de causa por sorteo ni como se hace en las Cortes de Apelaciones. Aquí va llegando, se asigna un rol y cada causa tiene que estudiarse y hay un análisis previo para ello. Entonces, el presidente va a asignar de acuerdo de una manera equitativa para que no haya problemas de carga de trabajo respecto de una sala con otra o los mismos relatores. Una vez propuesta, el presidente emite la resolución de ingreso, que nosotros la denominamos de ingreso, pero en el fondo es una resolución de mero trámite. Luego de la resolución de ingreso,
viene el proceso que ahí les pongo en un circulito que se llama fase de admisibilidad. ¿Por qué le pusimos así? Porque inicialmente, en el año 2006, solamente está la admisibilidad. Posteriormente se agregó la admisión a trámite. Entonces podríamos decir que la fase de admisibilidad de un requerimiento de inaplicabilidad consta de 2 etapas, de la admisión a trámite y de la admisibilidad propiamente tal. Bueno, respecto de la admisión a trámite, tanto la admisión a trámite como la admisibilidad se ven en cuenta en las salas. No se ven previa vista la causa, salvo en la admisibilidad específicamente cuando se solicita un alegato de admisibilidad o la sala así lo determina. Respecto a la admisión a trámite, hay que tener en consideración las normas de la ley orgánica. Ahí arribita les tengo a partir de qué norma de la ley orgánica el requerimiento de inaplicabilidad comienza a ser tratado. Nuestra ley orgánica es muy clara a partir del artículo 79 de la ley orgánica. Bueno, puede ocurrir que el requerimiento de inaplicabilidad no sea admitido a trámite, pero se dan 3 días para subsanar. Hay que tener bastante ojo con estos conceptos porque ha ocurrido en algunas ocasiones que, no obstante que no se admite tramitación y se dan esos 3 días para subsanar, hay gente o hay abogados que han entendido que no hay nada más que hacer y se terminó la causa. Entonces, esto lo podríamos denominar como, en el fondo, es como un apercibimiento. Por ejemplo, ¿por qué se la percibe? Son requisitos muy básicos que están en el artículo 79, inciso segundo, 80, de la ley orgánica. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el patrocinio y poder, la acreditación del mandato para poder representar a en este caso a una municipalidad, o para poder delegar el poder, o si el certificado que se solicita en el artículo 79, inciso segundo, no contiene todas las menciones que este señala, por ejemplo. Entonces, ¿qué ocurre ahí? La sala, una vez que el relator da cuenta de esa circunstancia, la sala acuerda y saca una resolución que dice que no se va a permitir el trámite, pero se le da 3 días para que subsane esos defectos el abogado. Efectuado esa subsanación, esa anomalía, nuevamente pasa a la sala para que se dé cuenta de que se cumplieron o no esos requisitos para el efecto de admitir la tramitación. Si lo admite tramitación, claramente va a suspender el procedimiento, normalmente el 99,9% de las veces. Ahora, puede ocurrir que, no obstante que se da la cuenta de la admisión al trámite, la sala estime que no hay caso y finalmente no se va a admitir el trámite, es decir, se va a terminar el proceso por esa causal. Por ejemplo, quizás yo partí con el ejemplo inicial de la Municipalidad de Nogales, en que en ese caso, bueno, fue declarado derechamente admisible, pero es más o menos es la misma idea. ¿Por qué? Porque se está impugnando un precepto que no era un precepto legal, sino que se está impugnando las normas constitucionales. Una vez que, lo importante es que si no se admite tramitación, el efecto, dice ahí en chiquitito, no sé si lo alcanzan a ver, es que se puede volver a intentar. Es decir, si yo corrijo los errores que más o menos me di cuenta y la sala me advirtió y puedo fundamentar mejor mi requerimiento, puedo perfectamente volver a intentarlo sin ningún problema. Bueno, luego que se admite tramitación y se suspende el procedimiento, viene la otra etapa, que es la etapa de admisibilidad. Pero para eso el tribunal, normalmente aquí las salas otorgan 10 días a las partes para poder, a las partes del proceso, es decir, si en un proceso está impugnándose alguna norma y la requirente es la municipalidad, no sé si se dieron cuenta que respecto del artículo 79, inciso segundo, se pide siempre un certificado que ojalá fuera muy completo. ¿Por qué? Porque en ese certificado aparecen todas las partes del proceso y en el estado que se encuentra, pero acá a nosotros nos interesa
saber quiénes son las partes del proceso. ¿Por qué? Porque si se suspende el procedimiento y se dice, vamos a dar tramitación al requerimiento de aplicabilidad, es decir, se va a formar un proceso, es interesante y muy trascendental que las demás partes que no saben, lo sepan, tengan noticia de aquello, para efectos de presentar sus alegaciones. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando se admite tramitación y se da traslado de las demás partes, se da un traslado por 10 días, la ley orgánica dice 5, pero aquí se da 10 días, para que las demás partes del proceso, es decir, las contrapartes, a lo mejor si lo podríamos decir así, digan lo que ellos estiman conveniente, hagan sus observaciones, pero aquí se centra solamente respecto de la admisibilidad. Es decir, si se cumplen los requisitos del artículo 84, numerales 1 a 6 de la Ley Orgánica Constitucional. Por ejemplo, lo que habla de sujeto pasivo, activo, lo que habla de que se impugne un precepto legal, de que hay una fundamentación, de que sea decisivo en la gestión pendiente, etc. Y ahí está el ejemplo que les decía yo de la inadmisibilidad en que la municipalidad en Nogales se declaró derechamente inadmisible, justamente porque no se estaba impugnando un precepto legal, se estaba impugnando una norma constitucional. Bueno, cuando hay dudas respecto de que si el requerimiento cumple con los requisitos de admisibilidad, como les decía, el tribunal, en este caso la sala, pueden citar a las partes a alegar acerca de la admisibilidad. Para estrategia de ustedes, de los abogados, es interesante que si siendo contraparte, en un otro sí soliciten alegato de admisibilidad. Curioso es, o nos resulta a nosotros, cuando es el mismo requiriente que solicita alegato de admisibilidad. ¿Por qué les digo curioso? Porque normalmente cuando uno presenta un requerimiento de inaplicabilidad, o un recurso, o una demanda, está seguro de que cumple los requisitos. El hecho de solicitarlo, en el fondo, uno está diciendo, ¿sabe qué? Sala, espera un poco, revísemelo igual por si acaso si está correctamente tablado en el requerimiento, formalmente tablado o no. Entonces la idea es que pase la admisibilidad de la mejor manera, pero ¿quién tiene que ocuparse de que esto caiga a lo mejor en la admisibilidad y se caiga inadmisible? Es la contraparte. Entonces la contraparte es la que debiera solicitar alegato de admisibilidad en un otro sí. Es importante que tengan en consideración que en nuestra web nosotros contamos con una página de YouTube. Voy a tratar de ver si puedo compartirle algún alegato de admisibilidad. Déjenme ver si puedo hacerlo. A ver, aquí hay un alegato de admisibilidad. Lo voy a tratar de... Bien, ahí lo voy a... Ahí sí. De nuevo se fue... Ya. Bueno, les estaba mostrando este ejemplo porque en nuestra página web, ¿la están viendo ahí, cierto? ¿Se ve? No. No, todavía no. ¿No se ve? Ya. Quería mostrarles que en nuestra página web, un poquito. Mire. Déjenme poner. Si ustedes digitan tcchile.cl,
esta página les va a servir la vida. Ojalá yo hubiera tenido esta facilidad cuando tuve que tramitar, o cuando todos tuvimos que tramitar, bueno, a mi edad, ya tengo bastante más edad, cuando iniciamos nuestro ejercicio profesional. Mire, en esta página web hay un botoncito que está al lado del LinkedIn, que es este, que es del YouTube. Si ustedes pinchan en la parte donde dice en vivo, van a descubrir, que para mí es algo milagroso, la verdad, me encantaría estar en el lugar de los abogados que van a tramitar en el tribunal, porque aquí están todos y cada uno de las vistas de causas en el tribunal, en esta página web. Y hay ejemplos de relaciones, perdón, en este caso para ustedes en los alegatos, tanto de admisibilidad como de fondo. Están todos. Ustedes pueden buscar arriba, en la parte donde sale la lupita, poner un rol y les puede salir también para dejar un poquito más específica la búsqueda. Pero ¿por qué le digo que es interesante esta herramienta? Porque yo creo que muchos podrían entenderme, coincidir conmigo, que nos hubiera gustado en nuestros tiempos contar con un ejemplo de cómo se relata, de cómo se alega, quién parte primero, qué me van a preguntar, cómo se comporta la sala, qué preguntan normalmente los ministros. ¿Está todo acá? Entonces es una herramienta que ustedes deben sacarle el máximo provecho. Entonces, me interesa por eso les digo yo que guarden como dentro de las pestañas favoritos al Tribunal Constitucional, porque es una tremenda herramienta. Bien, voy a cerrar acá. Ahí. Luego, voy aquí. Bien. Una vez, ahí se ve, ¿no? Sí. Sí se ve, Mónica. Ahí sí, ok. Bueno, una vez ya tiene anotado el tema del YouTube, porque es muy importante. Bueno, pues entonces, como les decía, como de contraparte es interesante tener claro de que mi estrategia va a ser pedir alegatos de admisibilidad para que, en mi concepto, se caiga el requerimiento en ese estadio procesal. Entonces, puede ser que la sala estime conveniente y declare inadmisible un requerimiento. Ahí le pongo inadmisible. Ahí tengo un ejemplo del número 4, pero no lo vamos a abrir por efectos de tiempo. Bueno, luego, normalmente cuando se declara admisible, o sea, tiene que ser así, cuando se declara admisible hay un plazo para dar traslado, pero actualmente las salas, en el momento que se dicta la resolución que declara admisible un requerimiento, inmediatamente otorga el traslado a las demás partes del proceso y a los órganos constitucionales. A ver, yo quiero hacer énfasis en este acto procesal. Una vez que se declara admisible y se da traslado, en este momento se crea la relación jurídica procesal constitucional. Es aquí donde está la discusión de fondo, es aquí como su símil en un juicio ordinario, quizás se traba la litis para efecto de empezar las probanzas y fijar los puntos de prueba, etc. Bueno, pero acá no hay prueba, pero es aquí donde se va a discutir el fondo del asunto, si efectivamente se produce o no se produce la vulneración a las garantías constitucionales que el requerimiento indica. Y tendrá que escucharse en ambas partes. Lo curioso, no sé si se dan cuenta ustedes, es lo siguiente. Si se fijan, bueno, este traslado ya pasamos de 10 días a ahora 20 días. ¿Qué es lo curioso? Que dice a las demás partes del proceso uno lo puede entender, ¿cierto? Que sean las demás partes interesadas en fundamentar que el requerimiento, quizás, si siendo contraparte, no cumple los requisitos, es decir, no se producen las vulneraciones de las garantías constitucionales.
Pero aquí lo curioso es que además también la ley orgánica dice, y los órganos constitucionales. Entonces la pregunta que uno debe hacerse, ¿por qué los órganos constitucionales? Si estamos discutiendo probablemente la constitucionalidad de un decreto alcaldicio, donde me piden que traslade las faenas, como el caso de Curtido Paz, con la Municipalidad de San Joaquín, ¿qué tiene que ver los órganos constitucionales con esa discusión específica del caso concreto? ¿Por qué el tribunal invita a los legisladores? Claramente la respuesta va en esa aseveración, los legisladores. Es decir, los tiene que invitar a decir y a observar o a formular las observaciones que estimen pertinentes. ¿Por qué? Porque ellos también son parte de la creación de esta norma, de esta ley, y que dentro de esta ley nosotros estamos impugnando un precepto legal específico. Ahora, en los hechos, yo les podría decir que quizás el 2% o el 1% ha venido al Tribunal Constitucional de esos órganos constitucionales. ¿Cómo es el caso de Curtido Paz? Yo creo que a lo mejor quizás muchos lo pueden conocer. A modo muy de resumen, es una fábrica de curtiembres que llevaba 60 años en esa labor, una fábrica ejemplar que se instaló en la periferia de Santiago, cuando era periferia de Santiago, y ustedes, como sabrán, en las curtiembres el olor no es muy agradable, pero estaba en la periferia. Luego, fue creciendo Santiago y hubo quizás un tema con los planos reguladores y la modificación del plan regulador de Santiago. Y esa periferia, que antes de la periferia de Santiago, se llamó San Joaquín. Y, ¿qué ocurrió? Que, en resumidas cuentas, el año 2014, vino Curtido Paz al Tribunal Constitucional, luego de haber hecho una reclamación de la Corte de Apelaciones, en la Corte de Apelaciones de Santiago, de San Miguel, porque se le había comunicado el traslado de las faenas y el plazo que se le estaba dando para trasladarse era de 1 año. Entonces ella decía, la fábrica, que es la requirente, lo que impugnaba era justamente la facultad del alcalde de, a su arbitrio, de establecer el plazo y la forma para el traslado de las faenas. Entonces el requirente nos decía, o la requirente, en 1 año, para nosotros que llevamos tanto tiempo acá, es muy complejo. Necesitamos un plazo más largo. Tenemos 120 trabajadores con nosotros. Es una empresa casi familiar. Y entendemos, pero resulta que nosotros hemos sido además premiados con 2 ocasiones por la misma municipalidad como una de las mejores empresas de la comuna. Entonces resulta curioso que esto pase así y que no se respete un poco esta situación y nos den un plazo mayor. Bueno, ¿qué ocurre? Que luego, cuando se tramitó la causa, dimos traslado, la presidenta de la República, en ese entonces Michelle Bachelet, formuló observación. Y todos dijimos, ¿y por qué? ¿Por qué? Porque es curioso que alguno de los órganos constitucionales, en este caso del Ejecutivo, observe. Pero más que nada lo que se hizo es una observación, bueno, es un escrito muy largo, yo los invito a conocer el caso de Curtido Paz. Por si la quieren anotar, el rol es el 2684. Cuando ustedes están en la página web nuestra, van a donde dice búsqueda de causas, digiten solamente el número entero sin el guión, 2684, y pueden ver ahí la tramitación completa del expediente, completa. Bueno, y ahí ya principalmente la presidencia de la República de ese entonces estaba defendiendo la norma que facultaba al alcalde para efectuar esto. ¿Cómo terminó esa historia? Después de que nosotros dictamos sentencia, porque nosotros la acogimos con votos en contra claramente, acogimos ese requerimiento,
llegó luego a la Corte Suprema de vuelta, porque ahí estaba, se sustanciaba la causa, y terminó por un avenimiento. Se desistieron del recurso que se estaba sustanciando en la Corte Suprema y llegaron a un avenimiento, en este caso una transacción, con la municipalidad, porque la municipalidad le dio, nuestra sentencia se dio en julio de 2015, y llegaron a un acuerdo en la Corte Suprema para, se le dio un plazo a Cortiembres para que se trasladara el 2017, en septiembre de 2017. Entonces, habían quedado conformes y se terminó el proceso. Eso más o menos quería contar respecto de los órganos constitucionales. Bueno, luego del traslado de fondo vienen los autos en relación, y eso lo certifica el relator, como pasa también en los tribunales de alzada, muy similar a la tramitación de un recurso de apelación de cualquiera. Y una vez que se decreta auto en relación, la causa pasa a un listado de espera, por decirlo así, que se llama, para nosotros tiene un nombre, de orgánica lo especifica, que se llama rol de asunto en estado de tabla. Ustedes lo pueden ver en nuestra página web también, al lado izquierdo, hacia abajo, después de las tablas, donde están todas las causas que están actualmente en relación. No sé si aquí, no va a salir. Bueno, luego de aquello, en algún momento, pues, parece que aquí está. Eso pasa. Ahí lo ves. Está un poquito lenta la página, así que pido mis disculpas, pero ahí está. Este es el rol de asunto en estado de tabla, que es el listado de las causas por orden de llegada, por decirlo así, desde la primera, que es la más antigua, hasta la última, que en este momento tenemos en el lugar 121. Y aquí están todas las causas que deben verse en alguna oportunidad en el pleno. ¿Ok? Vamos a sacar esto. Bien. Una vez que está en el rol de asunto de estado de tabla, y claramente es importante porque una vez que se declara admisible y se da traslado, ya no conoce más la sala, sino que conoce el pleno. Es decir, los otros 5 minutos que faltaban entran a conocer del proceso. Bueno, actualmente no tenemos los 10 minutos, tenemos 8 minutos, como sabrán. Bueno, cuando se produce la vista de la causa, y ya les mostré cómo era, si uno quisiera saber cómo se alega, entran al YouTube y vean y se preparan para su causa. Nosotros, todos los días viernes de cada semana, los días jueves en la tarde y viernes, con certeza, subimos las tablas que se van, de las causas que se van a ver para la semana que viene. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es revisar la página web donde están publicadas las tablas de la semana que viene, tanto del pleno como de sala. Nos ha tocado, curiosamente, que cuando se publican las tablas de sala, por ejemplo, que han llegado abogados llamando para anunciarse para alegar en las cuentas de la sala. Se les tenemos que explicar, abogado. Si usted abre la tabla de la sala primera o segunda, dice cuenta para la admisibilidad, cuenta para la admisión de trámite. No es vista la causa. Si usted quisiera alegar, solamente tendría que ser respecto a la admisibilidad en una sala y tiene que haberlo solicitado con antelación. De lo contrario, no se alega. No hay que anunciarse. Cuando uno se anuncia normalmente, justamente es cuando ya se ve el fondo y el traslado de fondo y estando la causa en el rol de asunto de estado de tabla. Una vez que se ve la causa, el relator va a certificar ciertas circunstancias. Lo que uno normalmente va a esperar que el relator diga que la causa quedó en estado de acuerdo y se designó redactor de la causa. Luego de aquello, puede suceder que haya medidas para mejor resolver, que la causa quede en estudio o pendiente de acuerdo, pero en lo sustancial debiera quedar en estado de acuerdo para dictar sentencia. ¿Qué nos dice la ley orgánica respecto al plazo? Que son 30 días, más 15, y un poquito más, con 30 días más si que está en estudio, es decir, un máximo de 75 días. Es lo ideal. No,
la sentencia claramente yo no tendría cómo ocultarlo, pero exceden ese plazo. No con creces, pero nosotros estamos más o menos, no estamos con tanto atraso, la verdad. Ahora, puede ocurrir, y esto es muy específico, que las sentencias definitivas, cuando se rechacen, se condenen costas. Ha ocurrido y se han regulado las costas. La sanción de la regulación de las costas normalmente está vinculada a las costas personales, pero las procesales no. ¿Mm? Eso pasa con la sentencia. Bueno, luego, como parte final, quería contarles en el fondo que también existen formas, hay dos formas de ponerle término al proceso constitucional, que son las formas normales u ordinarias y las formas anómalas. Las formas anómalas, perdón, las ordinarias, ya lo hemos visto por sentencia, por no admisión a trámite, ya sabemos ya que si no se admite tramitación, puede volver a intentarse. Así que no hay que asustarse, no pasa nada. Y también por inadmisibilidad, que puede ser decretada derechamente inadmisible, es decir, se salta la fase de admisión a trámite, o se declara inadmisible propiamente tal después de haber pasado la admisión a trámite. Y las otras normas, que son las formas de ponerle término al proceso constitucional, es de forma extraordinaria, por retiro o por desistimiento y por abandono. Retiro y desistimiento para estos efectos es lo mismo, es arrepentirse, ¿cierto? Es decir, ¿sabe qué? Voy a sacar mi requerimiento. ¿Dónde radica la diferencia? Es en el estadio procesal donde yo ejerzo mi derecho a retirar mi requerimiento. Mientras no sea declarada la admisibilidad del requerimiento, es decir, mientras no sea atrapada la relación jurídica procesal constitucional, se va a llamar retiro. No tengo que fundamentar absolutamente nada. Pero si el requerimiento, si yo me arrepiento, por decirlo de alguna manera coloquial, después de declarado admisible, recuerden que cuando se declara admisible hay traslado. Hay partes que ya están metidas, están involucradas en esta discusión procesal constitucional y por tanto algo tendrán que decir. Entonces yo no se puede retirar así nomás, sino que tengo que dar el traslado a las más partes para que ellas opinen, digan lo que quieran decir, porque perfectamente una contraparte puede decir, ¿sabe qué? Yo quiero que esta causa se inició, quiero que se termine. No estoy de acuerdo con que esta persona se venga a arrepentir ahora y saque su requerimiento. Entonces, en resumidas cuentas, cuando se declara admisible, ese retiro se va a llamar desistimiento. Y luego también está la forma del abandono. Finalmente, quiero que tengan presente el tema de los plazos. Los plazos son de días corridos. Y nuestra ley orgánica nos dice que es por carta certificada la notificación. Ustedes sabrán que la forma de computarlo es desde que ingresa a Correos de Chile se entrega. Pero como nosotros estamos con el auto acordado de tramitación electrónica y tenemos un acuerdo del año 2014, hacemos, y para facilitar la tramitación de ustedes y a nivel nacional también, es que cuando uno presenta un requerimiento de inaplicabilidad y cuando se hace parte es siempre dejar un mail para poder notificar. ¿Y por qué es importante? Porque esos 3 días de que tienen la carta certificada se suman al mail. Es decir, si por ejemplo a ustedes les llega una notificación de un requerimiento de inaplicabilidad para que están dando traslado y dan traslado por 10 días, por ejemplo, el día de hoy es 24, ¿cierto? Yo tengo que tengo que sumar esos 24 3 días más. Recién el cuarto día después va a ser el primer día del plazo, pero es de corrido, no se suspenden los feriados. Eso más o menos quería decirle. Así que les agradezco mucho la atención y disculpen no haberme entendido. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. Está con eco porque si quieres cierras el... Tienes que cerrar el sonido porque si no se proyecta el... Perfecto. Bueno, muchas gracias, Mónica.
muy interesante, digamos. Yo creo que esto justamente hay un tema muy relevante y nos dimos cuenta después de iniciadas o realizadas las primeras 2 charlas. En la primera vimos, ¿se acuerdan? En temas utópicos muy generales sobre cómo se concibe esta atribución de competencias que tiene el Tribunal Constitucional y todos los temas relacionados con cómo se ha ido desarrollando esta justicia a lo largo del tiempo en Chile. Y vimos varios tópicos, digamos, referidos a esa materia. Luego, en la segunda clase, o en la segunda charla, vimos algunos temas también relacionados ya directamente a tópicos, leyes, normas que rigen a las municipalidades y respecto de las cuales se han interpuesto efectivamente acciones de inaplicabilidad para impugnar, digamos, la constitucionalidad de esas normas. Vimos el artículo 20 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y vimos algunos temas relacionados con los planes reguladores, que es un ámbito de competencia tremendamente importante de las municipalidades. Pero, ahora haciendo un análisis retrospectivo, creemos que esta charla, la que estamos haciendo hoy día, debió haber sido la segunda. ¿Por qué? Porque en la medida que ustedes ven cómo se trabaja cómo se presentan las inaplicabilidades, van a poder aprovechar mejor justamente la revisión de la jurisprudencia que vamos a ir viendo en el resto de las charlas. Eso como una pequeña idea de cómo esta experiencia también ha sido interesante para nosotros. Luego yo les voy a tratar, o vamos a ver ahora, una muy breve presentación que resume algunas de las ideas a las cuales ya se refirió Mónica en relación a la utilización que pueden hacer ustedes de la página web del tribunal. Y a ese respecto, déjenme ampliar la presentación. Ahí, perfecto. A este respecto, yo solamente quiero destacar algunos tópicos muy pequeños, porque creo que la presentación de Mónica Sánchez fue tremendamente completa, y podemos ver que justamente nuestro tribunal tiene ya una página que da cuenta de, tal como les mostró Mónica, ¿no?, en YouTube, de las distintas etapas de tramitación, de los alegatos, de distintos elementos de la tramitación de las causas, de los expedientes completos de las causas, que les pueden permitir a ustedes fácilmente formarse para la litigación en este ámbito. De manera, digamos, como una autoinstrucción sobre los distintos puntos. Y en ese sentido, efectivamente, tenemos, mi opinión como profesora de Derecho Administrativo, es que este tribunal cumple con lo que en doctrina se ha denominado como un gobierno abierto. En este caso sería un tribunal abierto. ¿Por qué? Porque disponibiliza a la ciudadanía y por supuesto a los abogados, y en este caso abogados y abogadas, estudiantes, disponibiliza todos aquellos elementos que permiten que las personas se formen un juicio sobre la labor judicial y jurisdiccional que realiza el tribunal. En ese sentido, hay un trabajo en red, hay un trabajo y una puesta a disposición de la ciudadanía de todos los elementos que permiten justamente litigar ante este tribunal. Y en el orden jurisdiccional, tal como les comentaba Mónica Sánchez, digamos, hay una tramitación electrónica, que significa, tanto para los abogados, los litigantes, para la parte requirente y la parte requerida, y también ahora, desde este año, también para la tramitación interna del tribunal. ¿Qué significa eso? Que se va a generar un expediente electrónico de fácil acceso. Ustedes con el rol de la causa pueden ver la tramitación completa de ella, salvo de aquellas piezas que, como también destacaba Mónica, salvo de aquellas piezas que hayan sido declaradas como reservadas. Por eso es muy importante lo que ella les comentó respecto a solicitar la reserva si es que ustedes estiman que hay algún ámbito que no debe ser conocido. Por ejemplo, hemos tenido casos referidos o en relación a juicios en los cuales hay niños que están involucrados. En ese caso, en general, el tribunal de oficio decreta la reserva, pero es muy importante que ustedes la pidan, la soliciten desde el inicio de la tramitación de la causa.
porque a veces los sistemas internos podrían fallar y es mejor que ustedes alerten respecto a si hay alguna pieza. Por ejemplo, tuvimos el otro día que resolver la reserva de algunas fotos que había, que eran fotos de una autopsia, por ejemplo, que se puede considerar que pudiesen ser efectivamente declaradas como reservadas. Muchas veces también la tramitación de algunas causas penales que todavía están, digamos, en una cierta etapa procesal, también se considera efectivamente su reserva. Tenemos entonces, voy a resumir porque nos quedan poquitos minutos y queremos siempre, digamos, que estas charlas sean breves para que ustedes las puedan aprovechar mejor. Es muy importante que ustedes revisen nuestra página y ahí pueden ver que efectivamente están publicadas las tablas, o sea, lo que se va a ver en una respectiva semana, hay actas de lo que se vio en las semanas anteriores, por supuesto que están todas las sentencias, hay una serie de elementos que les permiten a ustedes efectivamente conocer cómo se realiza la tramitación. Si ustedes ven las tablas de las sesiones, podemos ver que no solamente están las tablas de los plenos, en los cuales se conoce ya, por ejemplo, de los alegatos de las causas que se están tramitando, sino que también están las tablas de las salas. Como les comentaba Mónica, en las salas se ven estas dos primeras diligencias que vimos justamente la semana pasada de manera muy escueta, vimos los requisitos de estos dos trámites, ¿no? El trámite en que se acoge a bueno, valga la redundancia, en que se acoge a trámite el requerimiento y también aquel pronunciamiento, que es el segundo que se hace, en el cual se declara admisible o inadmisible el requerimiento. De estos dos primeros trámites, admisión y admisibilidad, se da cuenta en las tablas de las salas. Y luego cuando se declara admisible, pasa justamente al pleno e ingresa un gran listado de causas que ustedes van a poder ver en que hay un orden de prelación, que generalmente es por antigüedad. A veces hay algunas excepciones muy importantes, digamos, en algunos casos particulares, pero en general las causas se van viendo conforme a este orden de antigüedad. También el tribunal ha dispuesto en varias materias que las causas sean vistas de manera conjunta. A muchos de ustedes les podrá haber tocado que se ponen en tabla un grupo de causas, a veces tratando siempre, por supuesto, de observar esta antigüedad, pero a veces se unifican causas, por ejemplo, que están impugnando el mismo artículo. Que están impugnando la constitucionalidad del mismo artículo, como vimos la semana pasada, digamos, de artículos que se pronuncian sobre algunas normas referidas a declaratorias de utilidad pública, entre otros elementos. Se juntan estas causas para su vista porque, entre otras cosas, se realiza una sola relación. El relator o relatora que está a cargo de la materia hace una relación de las normas y luego, por supuesto, de las normas que se estiman inconstitucionales y luego se refiere a las particularidades de cada caso. Pero se ven muchas veces las causas de forma conjunta, 2 o 3 causas, por regla general. Luego, como ven ustedes, esto justamente da cuenta también de qué roles o qué asuntos están en estado y se ve, como aquí hay una muestra de una tabla, ¿no? Aquí hay una vista conjunta de causas justamente en que por la materia, justamente de artículo 20, que fue lo que vimos la semana pasada, en que por la materia se ven dos causas juntas. ¿Se fijan ustedes? Requirente, tal persona, y es un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto al artículo 20 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Y luego, en este caso, se va a ver una tercera causa de forma individual que se refiere a un artículo en particular. Esto es una tabla típica de una semana en concreta. ¿Qué otra cosa tenemos interesante? Tenemos un buscador de sentencias. Ese buscador de sentencias les permite acceder a la jurisprudencia del tribunal, pero tiene algo que a mí me encanta. Si yo quiero impugnar, como veíamos acá, el artículo 20 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, o quiero ver si yo soy el requerido, si yo soy la municipalidad requerida, puedo querer ver qué jurisprudencia ha habido por parte del tribunal.
Muchas veces en el tribunal las votaciones no son unánimes. Hay voto de mayoría, voto de minoría, y en ese sentido, sea cual sea la parte que yo represente, el requirente o el requerido, voy a poder ver jurisprudencia que me favorece en voto de mayoría o en voto de minoría, y en ese sentido es muy importante que yo pueda buscar por precepto legal. Yo aquí coloco artículo 20 de tal cuerpo legal, de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Y con eso me aparecen los casos, los roles de los casos en que se ha impugnado este artículo. Y esto facilita mucho poder elaborar el escrito, el requerimiento. ¿Por qué? Porque una vez que tengo el rol, me voy a este segundo buscador que me permite ver el expediente por rol. Pongo el rol y accedo al expediente y puedo mirar aquellos requerimientos que pasaron el trámite de admisibilidad, que pasaron, por lo tanto, al Pleno y respecto de los cuales hay sentencia, y con los escritos, con los requerimientos o con los escritos de traslado que hay en ese expediente, puedo tomar modelos, referencias, ideas para los propios escritos de la municipalidad. Por eso este buscador resulta ser muy útil también para ustedes. Y a propósito de la transparencia, a propósito del gobierno abierto, ustedes van a poder ver dentro de la página una serie de trámites internos del tribunal y ver cómo se está llevando a cabo esta labor jurisdiccional de manera bastante concreta. ¿Ya? Déjenme ver que hay un par de preguntas. Ya, perfecto. Nos preguntan si los alegatos son presenciales. Desde la pandemia tenemos dos modalidades de alegato. Pueden venir ustedes acá a alegar presencialmente sin ningún problema o pueden alegar de manera remota o electrónica. Muchas municipalidades nos ha tocado ver recientemente, algunas de Chiloé, de algunas zonas de Antofagasta, de muchas zonas relativamente alejadas de Santiago, hacen los alegatos de manera virtual. Precisamente digamos, para ahorrar recursos, ¿no? Para ser más eficientes, más eficaces. Me parece que para las personas que están alejadas es una excelente herramienta que el tribunal mantenga la posibilidad de alegar online, porque eso permite también un mayor acceso a la justiciabilidad, sin lugar a dudas. ¿Qué es lo que van a ver ustedes? Van a ver dónde, si su causa quedó en acuerdo, después que se ve la vista, la causa queda en acuerdo, ¿ya? ¿Quién está a cargo de la redacción de la sentencia? Vamos a ver la cuenta jurisdiccional de la presidenta, que detalla los ingresos nuevos, las resoluciones que se firmarán en la sesión, los escritos de los cuales debe conocer y resolver el Pleno. O sea, hay un montón de información útil, no solamente a propósito de lo que les comentaba la Mónica o yo, a propósito de poder preparar los escritos o los traslados, sino que una vez que ya ingresó mi requerimiento, es muy fácil hacer seguimiento online a las distintas etapas del mismo. Es casi imposible que a ustedes se les pase un plazo tramitando aquí en el Tribunal Constitucional, lo cual es muy, muy relevante. Fíjense ustedes, podemos ver las sentencias firmadas, las sentencias pendientes, podemos ver los patrocinios, los últimos ingresos, las últimas sentencias, montones de elementos, incluso el sorteo del suplente de ministro, cuyo es mi caso, digamos qué semana a uno le toca integrar y qué semana no, y toda esa información está disponible para ustedes en la página web. Como les comentaba, esta es una presentación muy cortita. La idea era un poco redondear lo que se había visto anteriormente y los invitamos de todas maneras a que puedan consultar, digamos, los distintos elementos de los cuales hemos tratado hoy día. Si los pueden consultar pronto, va a ser muy importante porque eso les va a poder permitir a ustedes, poder incluso aprovechar mejor aún el contenido que estamos viendo en estas mismas exposiciones. Bueno, los invitamos la próxima semana a estar con nosotros. Yo voy a tratar, como estoy programada en la mayoría de las charlas, yo voy a tratar de ir haciendo pequeños resúmenes de lo que ya se ha visto y
también me voy a dar cuenta por las preguntas de ustedes aquellos tópicos que deberíamos abordar también para que las charlas resulten más útiles y más interesantes para ustedes. La próxima semana es relevante porque vamos a ver directamente materias de interés para las municipalidades. A propósito de lo que les comentaba Mónica, de que tenemos un registro de los temas en los cuales han litigado las municipalidades, nos vamos a seguir refiriendo justamente a esas leyes en particular, a esas normas que han sido impugnadas en particular. Bueno, les agradezco que nos hayan acompañado hoy día, que tengan muy buena tarde todos y todas, y por supuesto también agradecemos a doña Mónica Sánchez que nos haya acompañado en esta oportunidad, y también por supuesto agradecer a don Jorge Araya, que también nos ha estado acompañando, y esperamos realmente, tal como dijo él, que estas charlas puedan acercar a los municipios a la litigación en el ámbito constitucional. Sabemos que también, y ahí fue muy importante lo que dijo don Jorge, no hay muchos cursos en los cuales se pueda disponibilizar para los abogados esta litigación que es tan particular. Entonces, por eso mismo también creemos que va a ser muy útil, y también aquellos que obtengan el diploma, me imagino algún integrante de una unidad jurídica, va a poder decir, creo que tengo los elementos, digamos, de base para poder representar a esta municipalidad en esta litigación ante el Tribunal Constitucional. No sé si don Jorge nos quiere dar unas palabras de despedida, o Mónica. Por mi parte, solo agradecer, Mónica, Natalia, de verdad, súper interesante, muy técnico, pero se nota que hay interés, digamos, y de parte de los participantes también. Así que gracias y nos seguiremos viendo. Ya, pues, muchas gracias, un gusto tenerlos a todos. Mónica. Bueno, solamente un saludo. Para mí ha sido un momento muy agradable poder compartir con ustedes. Agradezco mucho la invitación. Espero que se repita. Si quedaron con algunas dudas, estamos disponibles acá en la Secretaría constantemente a resolver cualquier tipo de pregunta. Nuestros funcionarios están siempre 100%, como dice por ahí, camiseteados por el tribunal, porque queremos esta magistratura mucho y estamos a su servicio. Ya, pues muchas gracias, Mónica, por tus palabras, y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Adiós, nos vemos.